El día de hoy vamos a revisar las pautas de lo que tiene que ver con la identidad visual del emprendimiento. ¿Qué es básicamente el emprendimiento? Y hacia esta temática vamos a trabajar el día de hoy. El emprendimiento es la capacidad de una persona para realizar un esfuerzo adicional para alcanzar un propósito o una meta. Esto en el ámbito personal. Es una iniciativa de una persona o grupo de personas en invertir recursos con el objetivo de generar nuevos negocios, productos, servicios, proyectos, empresas. Esto asociado al ámbito comercial. Y bueno, en el emprendimiento debemos aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para incorporar nuevos productos y servicios. Entonces, definimos el emprendimiento, en resumen, la capacidad que tenemos las personas para realizar esfuerzos adicionales, para realizar o cumplir objetivos determinados que nos lleven a una meta determinada. El emprendimiento, como habíamos mencionado, puede ser asociada al ámbito personal y al ámbito comercial. En el ámbito personal, las personas, cada persona, tiene la capacidad de emprender, independientemente de que sea un negocio o un tipo de empresa lo que vaya a formar. En el ámbito personal tenemos infinidad de metas que nos planteamos a lo largo de nuestra vida. El objetivo del emprendimiento es cumplir estas metas que se hayan propuesto en un determinado tiempo. Por otro lado, la iniciativa que tiene que estar presente con respecto al tema comercial, la generación de empleo, la generación de nuevos puestos de trabajo y obviamente la generación de un entorno comercial que me permita mi propio sustento y el sustento de quienes trabajan con el emprendedor. Básicamente, resumiríamos que el emprendimiento es esa capacidad, ese esfuerzo para cumplir una meta determinada que se ha propuesto obviamente en un espacio de tiempo que puede ser a corto, mediano y largo plazo. Los errores que tienen muchas veces los emprendedores primerizos es pretender obtener ganancias durante los primeros 2 o 3 meses luego de haber emprendido. Dependiendo del rubro y asumiendo que se realicen todos los esfuerzos necesarios en todos los aspectos posibles, los resultados positivos comienzan a verse pasados los 6 meses, aunque muchas veces es necesario un año de actividad ininterrumpida. Un negocio, un emprendimiento, requiere un tiempo para adaptarse en un determinado mercado. Obviamente, si el emprendimiento ha sido planificado anteriormente bajo una estrategia de marketing, bajo una estrategia de posicionamiento, diríamos que el emprendimiento tiene esa capacidad de ingresar en un mercado a través de, obviamente, de una segmentación de mercado y luego una agregación en el mercado. Diríamos que el emprendimiento tiene que pasar por algunas fases en este determinado tiempo que se pretende, se pretende lograr un determinado posicionamiento. Entonces, si el emprendimiento fue desarrollado con anterioridad bajo una estricta planificación que tiene que ver con la segmentación del mercado y con toda una planificación que me llevaría a ubicar el emprendimiento y a abrir las puertas de mi emprendimiento buscando lograr los objetivos deseados, diríamos pues que en este transcurso de tiempo posiblemente no vamos a ver ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, debemos tomar en cuenta que de 1 a 6 meses y hasta un año podría ser que el emprendimiento vaya poco a poco adquiriendo un mercado determinado y posicionándose en el mercado. Entonces, no hay que asustarse, no hay que tener temor si al inicio, si en los primeros meses no estamos viendo
ganancias o utilidades. Aquí vienen estrategias de marketing, estrategias de tipo publicitario, estrategias comunicacionales que me permitirán dar a conocer los beneficios, los valores o los atributos que tiene mi emprendimiento, mis productos, mis servicios en un determinado grupo objetivo, a través obviamente de estrategias publicitarias. Mucho también tendrá que ver el tema de promoción. La promoción es importante porque estoy empezando, estoy presentando un producto, estoy presentando un servicio, y desde ese punto de vista la promoción es importante, porque la promoción, la forma como yo estoy vendiendo, estoy posicionando mi producto, depende mucho también del tipo de promoción que utilice. La comunicación es importante. En el momento trabajamos a través de redes sociales y es importante que utilicemos todos los medios digitales posibles para que el nombre de nuestro emprendimiento, las características de nuestro emprendimiento se den a conocer en un segmento determinado. Los emprendimientos más destacados suelen tener en común un alto grado de creatividad, innovación, muestran ideas que no habían sido explotadas antes o las usan en un campo diferente al que se acostumbra. Por lo general, vale más la originalidad que el dinero, el ingenio que los estudios de marketing, así como también ser oportuno que precavido. Una buena idea trabajada durante años, pulida, que llega al mercado demasiado tarde puede pasar desapercibida. Por otro lado, un producto mediocre en el momento justo puede convertirse en un éxito rotundo. El texto nos refiere a diferentes tipos de emprendimiento. Hablamos de que un emprendimiento puede tener diferentes variables al momento en que está en ese camino de su posicionamiento. Para muchas empresas, para muchos emprendimientos, ha sido complicado, tal vez se puede decir, que en los primeros meses se vea una escasa afluencia de personas o escasas procesos de venta, ¿no? Entonces, se habla de que realmente es necesario que tengamos una planificación previa antes de nuestro emprendimiento. En muchos casos hay ideas que pueden ser muy creativas, muy innovadoras. Tomar en cuenta posiblemente las empresas que están teniendo éxito, cómo podemos entrar a competir en un determinado segmento de mercado, cómo podemos nosotros fomentar una idea innovadora, cómo podemos nosotros lograr que esta idea innovadora, esta idea creativa que tenemos para formar un negocio, tenga la aceptación necesaria. Esto obedecerá también a un estricto plan de negocios. Una vez lograda la primera fase del emprendimiento, esto quiere decir que una vez que nosotros hayamos tenido esa planificación, justamente lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, es decir, la primera fase que incluye la idea creativa. Un emprendimiento nace por lo general de una idea muy creativa, de una idea innovadora. Tenemos que ser muy observadores, tenemos que ver qué negocios tienen éxito o qué emprendimientos están teniendo éxito. Tenemos que ser muy observadores en las tendencias que va teniendo el mercado, tendencias que posiblemente están asociadas a ciertas problemáticas del contexto. En la actualidad, la problemática del contexto está en función de una pandemia. Eso quiere decir que detrás de esta pandemia existen también oportunidades de crear nuevos emprendimientos. Entonces, la idea creativa necesariamente tendrá que estar asociada a un problema del contexto. Esa problemática que podemos solucionar, esos espacios, esas necesidades que pueden tener los grupos objetivos
o un determinado segmento de mercado, nosotros podemos satisfacerlo a través de un negocio bien establecido, de una idea creativa, de una idea innovadora. Luego, tenemos que planificar el negocio. Es decir, si vamos a tener un negocio o un emprendimiento en donde en donde se va a distribuir determinados productos o vamos a entregar o vamos a prestar algún tipo de servicio. Luego viene el tema de la segmentación de mercado, es decir, definir ese grupo determinado, ese grupo de personas que comparten ciertos gustos, hábitos, preferencias, costumbres, ese grupo de personas que están identificados en un determinado nivel socioeconómico, que tienen ciertas características que los diferencian y que el grupo en sí comparten estas características. La segmentación de mercado es, diría yo, uno de los elementos más importantes al momento de planificar un emprendimiento, puesto que estamos direccionando nuestro producto o nuestro servicio, estamos direccionando exactamente a un grupo de personas que al estar aglutinados, al estar agrupados, estos se convierten en un segmento de mercado. Entonces nuestro producto, nuestro servicio, nuestro emprendimiento se direcciona a satisfacer la necesidad o una necesidad de este grupo objetivo que se convertirá obviamente en un segmento de mercado. Entonces, me atrevería a decir que la segmentación de mercado es uno de los elementos o los estudios más importantes que se debe desarrollar antes de abrir un emprendimiento. Luego viene el análisis de la competencia. Nosotros tenemos que estar muy claros en que el tipo de emprendimiento tiene que estar alineado a una estructura de competencia. Debemos saber identificar quiénes son nuestros competidores en el caso de que estemos entrando en un nicho de mercado en el que está infestado posiblemente de empresas análogas o emprendimientos similares. Entonces, normalmente estos espacios, estos nichos, están contaminados y se los dice contaminados porque se los define como océanos rojos. Estos océanos rojos son espacios de mercado que están contaminados con empresas similares. Hablemos de empresas que son muy comunes, emprendimientos que son muy, pero muy comunes y que existen en demasía en un mercado. La recomendación para hablar de competencia es que evitemos tener el mayor número de competidores o evitemos en lo posible ingresar en mercados que pueden estar contaminados porque están dando los mismos productos y los mismos servicios, y esto nos obligará a competir. Y para un emprendimiento que están haciendo, o podríamos decir que es un neoemprendimiento, en este caso sería mucho más difícil o mucho más complicado que esta empresa empiece a surgir, puesto que a su alrededor tiene una competencia desmesurada. Definamos lo que es la competencia. La competencia como tal es el espacio que comparten varios emprendimientos ofreciendo los mismos productos y los mismos servicios. Hablemos de las características del emprendimiento. Son dos tipos de emprendimiento o dos tipos de negocio, dos tipos de empresa que se enfrentan con los mismos productos y los mismos servicios, con la misma inversión, las mismas características de un servicio. Es decir, son dos negocios, son dos emprendimientos, son dos empresas que tienen las mismas características. ¿Cuándo hablamos de competencia? Cuando un cliente tiene la potestad de elegir tanto la una empresa como la otra empresa, dependiendo de los beneficios que cada una le puede ofrecer. Entonces, para una empresa que es nueva, para una empresa que es joven, que está empezando, es más complicado enfrentarse o utilizar la técnica de la agregación de mercado en un océano rojo,
puesto que es un océano o es un mercado que está contaminado con empresas similares. La recomendación que emprendamos con creatividad, con innovación, pero también veamos, observemos el mercado y veamos qué posibilidades nos presenta el mercado de negocios que posiblemente no están siendo muy explotados o que definitivamente es un negocio totalmente nuevo, es un emprendimiento que no tiene competencia y que a este tipo de emprendimiento se lo denomina también océano azul. Es decir, fuimos tan creativos, fuimos tan innovadores que definitivamente planteamos una idea de negocio que puede estar siendo un océano azul, es decir, que no tiene competencia, es algo totalmente nuevo y que nos da muchas más posibilidades de progresar en un mercado nuevo. Entonces, hablando de competencia, cuando vamos a empezar, es preferible buscar alternativas innovadoras y creativas en la creación de emprendimientos, de negocios que no tengan mayor competencia, que sean innovadores, que sean diferentes y que tengan la facilidad de ingresar en un mercado virgen, en un mercado nuevo. Obviamente estos emprendimientos, que es lo que estamos buscando en este momento, que seamos muy creativos en la creación del emprendimiento, este tipo de negocio puede durar un determinado tiempo, puede estar presente con mucho éxito en una línea de tiempo, con, la, con, con, con un espacio determinado en el éxito del negocio. Este tipo de negocios por lo general son copiados, imitados. Entonces no hay que sorprenderse si en un determinado tiempo de éxito de mi negocio en Océano Azul es posible que existan nuevos competidores, es decir, personas que imitaron mi idea, personas que se apropiaron de mi idea, de mi creación, de mi innovación y presentan negocios nuevos. Pero, ¿qué significaría competencia? Entonces, cuando presentamos un océano azul en emprendimiento, tenemos que darle un tiempo en el que podemos desarrollar mi negocio y ser lo suficientemente líderes en ese entorno. Muy bien. Luego, para lograr el emprendimiento, tenemos que buscar el tipo de inversión. Aquí hablamos del manejo del dinero, la característica de cómo puedo financiar mi emprendimiento, cómo puedo generar, cómo puedo invertir y qué tipo de inversión debo hacer, qué tipo de créditos debo hacer. Entonces, todo esto tiene que analizar el emprendedor, pero con mucho detenimiento antes de invertir que no y si no se dan los resultados esperados, podría ser funesto para el emprendimiento. Entonces, por eso es tan importante la planificación inicial del emprendimiento. Por otro lado, tenemos que la infraestructura y la zona geográfica son dos elementos que tienen muchísimo impacto al momento de abrir mi emprendimiento. Infraestructura, no solo la infraestructura física, las características físicas e internas de mi emprendimiento, todo el entorno visual que debe tener internamente el emprendimiento. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente creativos para crear un ambiente en el que un posible cliente se sienta satisfecho. La infraestructura también está asociada a la tecnología. Entonces, como infraestructura podemos nosotros hablar de llevar una tecnología determinada, buscar esas alternativas tecnológicas que me pueden ayudar a que mi emprendimiento pues tenga un desenvolvimiento muy adecuado en el mercado. Por otro lado está la zona geográfica. Es importante estudiar y analizar el espacio, el sector geográfico en el cantón, en la ciudad, en la provincia. Si estamos hablando de un negocio determinado que necesita
una característica presencial, por ejemplo. Es importante saber o es importante estudiar en dónde, en qué sector se está moviendo mi segmento de mercado. Entonces es necesario para esto pues hacer estudios profundos de marketing para definir exactamente en dónde, en qué lugar, en qué sector se mueve mi segmento de mercado, en dónde están aglutinados mis posibles clientes. Entonces de eso depende mucho también el éxito de un negocio. La tecnología que ya lo habíamos mencionado, es importante el uso de la tecnología para estar a la vanguardia, ¿no? Y especialmente en el tema publicitario. El tema publicitario es muy importante, lo que habíamos hablado al inicio, lo que es publicidad, lo que es promoción y lo que es en la actualidad todo lo que es el marketing digital. Es decir, todas mis propuestas de negocio, todo toda mi oferta de productos o de servicios tienen que estar asociadas en la actualidad pues a la tecnología, a las redes sociales y a todo el tipo de marketing digital que podemos lograr. Y por último, pues hablaríamos pues del talento humano. Es importante que nosotros tengamos una estructura, por muy básico o muy pequeño que podría ser mi emprendimiento, es necesario que tengamos una estructura básica de lo que sería la parte administrativa, como la parte de producción, ¿sí? O la parte de distribución, etcétera. Es decir, bajo normas específicas en la administración del negocio. Lamentablemente, en muchos negocios el empirismo que se puede dar en la parte administrativa, en la parte financiera, en esa estructura que debe tener, en ese organigrama básico que debe tener la empresa, en el funcionamiento interno, en el manejo el dinero especialmente, ¿no? Entonces es importante que, aunque el emprendimiento simplemente esté formado por 3 o 4 personas, ¿sí? Es necesario que cada persona tenga su cargo, es necesario que cada persona tenga una jerarquía determinada y las actividades que cada uno debe desarrollar bajo un estricto orden y bajo una estricta política. Y hablando de política también, aunque el emprendimiento, aunque el negocio sea pequeño y, bueno, en realidad sean muy pocas las personas que atienden el negocio, pues es importante que cada uno tenga sus actividades bien definidas. Muy bien. Cuando hablamos de emprendimiento, y bueno, ya hemos hablado de el tema de abrir el negocio, de abrir la empresa, de abrir la pequeña empresa. Una vez que hemos abierto la empresa, una vez que abrimos las puertas al público, una vez que hemos identificado nuestro segmento, hemos hecho una planificación adecuada, una vez que sabemos quiénes son nuestros competidores o una vez que estamos entrando a un océano azul, en el caso de que sea un negocio nuevo, totalmente nuevo, se me vienen interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál será el nombre de mi negocio? ¿Cómo identifico mi negocio, producto o servicio? Es decir, ¿qué estructura visual, comunicacional, desde el punto de vista del diseño, por ejemplo? ¿Cómo logro que el negocio tenga un nombre llamativo? ¿Cómo logro que este nombre tenga una característica determinada en la parte visual? Que tenga un logotipo o que tenga un imagotipo determinado y que este imagotipo sea de impacto, que los colores corporativos tengan impacto. Entonces el emprendedor tiene que ser muy cauto en buscar la ayuda profesional específica en el área que le permita obviamente reflejar la identidad que tiene de su empresa a través de una imagen adecuada, a través de un imagotipo determinado, colores determinados y una estructura visual adecuada para o direccionada intencionalmente al segmento en el que nos estamos moviendo, el segmento de mercado. Muy bien. Entonces el emprendedor
debe entender que su empresa, su negocio, su emprendimiento, debe tener obviamente un entorno de identidad. Esto se logra, como ya hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, buscando la estructura de la empresa, encontrándole esas fortalezas a la empresa. Sabemos trabajar un análisis FODA, y por lo general en un análisis FODA de mi empresa, de mi emprendimiento, buscamos lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero cuando encontramos fortalezas, es muy importante que estas fortalezas se conviertan en parte de la identidad o en valores. Hablemos de una empresa con valores. Y cuando hablamos de un producto, cuando hablamos de un servicio, hablaríamos de atributos. Tanto los valores como los atributos forman parte de la identidad de una empresa. Aquí vamos a ver 4 ejemplos en los que está presente la identidad. Vamos con el ejemplo de identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad son aquellas características que definen a las cosas y los seres y los hacen singulares, diferentes, únicos. Entonces la identidad es lo que llevamos internamente. Tanto las personas como las empresas deben saber formar su identidad. Es decir, que su identidad sea positiva. ¿Sí? Las imágenes que las estoy presentando tienen mucho que ver con la identidad y la imagen. ¿A qué me refiero con esto? En la primera imagen vemos un ponquero. Lo identificamos inmediatamente porque lleva un rasgo, una característica determinada en su parte externa. Es decir, el disfraz, la forma como está acondicionado su cabello, tal vez los colores, la forma misma del acondicionamiento del cabello, automáticamente refleja una identidad. Es decir, lo que este personaje, ¿sí?, que podría llamarse un personaje de cultura subterránea posiblemente, ¿sí?, la cultura que él lleva por dentro la refleja en su expresión visual, que viene a ser prácticamente la imagen. Independientemente del tipo de cultura subterránea a la que pertenezca, este personaje que estamos observando y el resto de personajes, ya les voy a explicar, cumplen a cabalidad la relación identidad-imagen. ¿Por qué razón? Porque lo que él lleva por dentro, esas características de identidad en cuanto a comportamiento, gustos, hábitos, preferencias, conductas, las refleja a través de su imagen. La imagen, obviamente, que está representada por su estructura visual externa, en su peinado, ¿sí?, el acondicionamiento de su cabello, el acondicionamiento de su vestimenta, y nos da una idea específica de que él es un ponquero. La simple mirada, la simple observación del personaje me indica que es un ponquero. Asimismo, el chico emo que tenemos al lado, la característica del cabello, la pintura de ojos, esas rebeldías que llevan en su identidad, esa rebeldía hacia el sistema, les lleva a comprometer su imagen también. Vemos a un rockero en la tercera imagen. Ellos llevan un distintivo, es como una marca. La camisetita negra, la ropa negra, el cabello largo, se va convirtiendo en una marca. La identidad que ellos tienen interna la reflejan en su vestimenta, es decir, en su imagen, en su característica visual externa. Y finalmente tenemos un atuendo indígena, un disfraz indígena, un atuendo que representa obviamente a una determinada comunidad indígena en una celebración tradicional. Lo que aquí estamos observando es que a los 4 personajes los podemos identificar muy fácilmente, porque llevan una imagen que aunque no está escrito en un papel, llevan una imagen que me dice exactamente su nombre o su definición. Este nombre al inicio es un ponquero, es un emo,
es un rockero, ¿sí? Entonces, esta definición nos la da la imagen. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que la empresa como tal, el emprendimiento, el negocio que estamos formando, lleve internamente una identidad positiva, independientemente de lo que hemos visto en las imágenes. No soy yo para juzgar si ellos llevan o no llevan una identidad positiva. Solo estoy mencionando que ellos cumplen a cabalidad el proceso identidad versus imagen. Yo puedo ver la marca en cada uno de ellos. Y al ver la marca, estoy identificando específicamente la definición de cada uno. En la empresa debemos obligatoriamente llevar una identidad positiva, es decir, nuestro comportamiento corporativo, la atención y satisfacción al cliente, la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros servicios nos va generando una reputación, nos va generando una identidad. Por esta razón, es necesario que la empresa, el negocio, el emprendimiento, desde que nace, debe llevar implícita una identidad positiva. Y luego, obviamente, nuestro negocio, nuestro emprendimiento debe tener ese disfraz, debe tener esa imagen, debe tener esos colores que la identifican automáticamente y que nuestro grupo objetivo, nuestro segmento nos reconozca muy fácilmente. Esto se logra con la identidad corporativa. Toda organización social, cultural y mercantil tiene también una identidad que deberá ser potenciada por el manejo, por el cuidado de su imagen. Aquí vemos, por ejemplo, el cuidado de la imagen que tienen algunas marcas famosas. Es el cuidado de la parte externa, es el cuidado de la vestimenta, los colores corporativos, esa estructura visual y esa marca, ¿no? Ese distintivo, ese elemento visual. Así como el emo nos presentaba una marca en su cabello, las empresas nos presentan una marca. Nos presentan una marca, como en este caso el ejemplo de Audi. La marca tiene que estar presente para que el grupo objetivo, el segmento de mercado, la identifique fácilmente. Y además de eso, que esta marca lleve implícito ese valor, esa condición de calidad que necesita tener la marca para que el cliente esté totalmente convencido de que el producto que está comprando es el producto muy, muy adecuado para satisfacer su necesidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una definición de lo que es la marca, ¿no? La marca es ese disfraz, la marca es ese elemento distintivo que tiene la empresa para que se le identifique fácilmente y para llevar implícito ese mensaje de calidad de un producto o de un servicio. Cada organización, y aquí estamos viendo algunas marcas turísticas, por ejemplo, cada organización es única y la identidad debe surgir de sus propias raíces, de su personalidad y sobre todo de sus fortalezas. Aquí volvemos a mencionar las fortalezas que puede tener una empresa, una institución, un emprendimiento. Así como un país, una región, un cantón, podría llevar implícito una condición de calidad, una condición de identidad que lo hace único, que lo hace diferente. Entonces, la identidad de un país, región, cantón, ciudad es representada por los atributos más importantes que caracterizan el lugar, diferenciándose por características de tipo turístico, natural, cultural, social y hasta de infraestructura y urbanismo. Podríamos decir que cuando hablamos de un entorno social, cultural, de un cantón, de una provincia, de una ciudad, de un país, podríamos decir que los elementos de identidad deben estar presentes como esa condición de imagen que debe llevar implícito justamente ese disfraz, esa característica visual que lo hace diferente, tomando en cuenta esos atributos, esos valores, tomando en cuenta esas características de identidad que a ese entorno, a esa región le hacen única y diferente. Vemos ejemplos como Haití y sus orquídeas, que son elementos muy importantes
identidad. Vemos a Perú y las líneas de Nazca, que son elementos de identidad muy grandes en Perú. Vemos una transición de la marca cada vez se va haciendo más simple, más sencilla, y vemos dos características de marca. Perú ha evolucionado con su marca. Inicialmente tenía dos elementos de identidad, que es el colibrí que sale de las líneas de Nazca, que de hecho el colibrí es uno de los dibujos que existe en Nazca. Pero luego Perú tiene ese elemento de identidad que son solo las líneas de Nazca. Haití. Tenemos un ejemplo en nuestra provincia. En nuestra provincia existe el Cantón Píllaro, que celebra tradicionalmente como cultura indígena, o mejor dicho, cultura o transcultura, porque esto tiene ya una fusión con la conquista, es una transcultura, y obviamente aquí se hace la celebración de la Diablada de Píllaro, y por eso la marca, por eso ese elemento, esa imagen, los colores y la representación de la marca. Asimismo, Pelileo, con su industria, con la confección de ropa, se ha convertido en un elemento turístico a nivel nacional. Por otro lado, Bolivia y los iconos indígenas, y El Salvador y el tema urbano. Entonces, en resumen, la marca, el elemento de identidad visual que viene a ser el isotipo, representa exactamente esa condición de valor o esa condición de atributo que tiene el entorno al que lo va a representar. Por eso es tan importante que cuando diseñemos una marca, cuando trabajemos con una marca, es muy importante que nosotros tengamos muy claro el elemento de identidad visual. La identidad corporativa. En el caso de corporaciones, fundaciones, industrias, empresas, negocios, pymes, etc., la identidad surge de sus valores. Algunos valores que debemos tomar en cuenta. Algunas instituciones encuentran la identidad en uno de esos valores, y como habíamos mencionado anteriormente, estos valores surgirán de las fortalezas de la empresa. Veamos tipos de valores, como por ejemplo profesionalidad, fiabilidad, eficacia, servicio, compromiso, seriedad, confianza, satisfacción, garantía, competencia. Son valores, es decir, en la parte de identidad, en la parte interna, tomamos en cuenta ese valor que queremos reflejar, que queremos vender, que queremos posicionar con la imagen de la empresa. Entonces, vemos cómo el Banco del Pichincha en Ecuador actualmente cambió su identidad, pero nos vende un valor, que es el elemento de identidad muy importante, aparte de su razón social, que es Banco del Pichincha. Y su valor es confianza, en confianza. Nos está vendiendo una imagen. Está compuesto por un isotipo, un logotipo, que es Banco del Pichincha, y un eslogan que es en confianza, en donde se está reflejando, obviamente, el sinónimo de valor. El Banco de Guayaquil, solidariamente a su lado, es otro valor que nos está vendiendo en su imagen. En el caso de productos y servicios, la identidad surge de sus atributos. Habíamos hablado de empresas con valores y ahora hablamos de productos con atributos. He puesto este ejemplo. Tony y su famoso Lactobacillus GG. Tony nos vende un atributo. En este caso, el yogur Tony no nos vende todos los atributos que este tiene. El sabor, el color, el diseño, la calidad. Simplemente el atributo se va hacia el Lactobacillus GG. En este caso, vendemos un atributo. Aunque el producto como tal podría tener muchos atributos que explotar. Atributos como servicios del vendedor, calidad del producto, características, precio, marca, empaque, diseño, garantía, color, reputación. Pero Tony nos vende específicamente el Lactobacillus GG. Vamos al diseño de marca para finalizar esta exposición.
La marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier combinación que entre ellos exista y que tenga como fin identificar bienes o servicios y diferenciarlos de sus competidores. Aquí viene el entorno visual, 100%. Este es el disfraz. Lo que para el ponquero es su peinado, lo que para el rockero es su camiseta, para una marca, para una empresa, esta es su camiseta. Esta es la imagen, esta es la estructura visual que tiene que presentar. Esta es la carta de presentación que tiene y que reflejará obviamente, implícitamente, llevará la identidad. Una marca está formada por isotipo, por logotipo, entiéndase por isotipo al elemento visual y logotipo al nombre, es decir, toda la estructura tipográfica que puede tener la marca. Una estructura de marca se compone por 3 elementos fundamentales: logotipo, isotipo y razón social. En este caso estamos viendo un juego solo con logotipos, ya que un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, etcétera, fundidas en un solo bloque para facilitar una composición tipográfica. No es más que la firma de la compañía. La firma y rúbrica significa un logotipo que identifica a la persona. En cambio, la marca como tal, entiéndase la marca a todo el entorno, pero está compuesto por un isotipo, que viene a ser el signo representativo llamado también identificador, cuya sola visualización debe ser suficiente para la identificación inmediata de la entidad corporativa, negocios, pymes, productos, servicios, etc. Este es el famoso isotipo, es esa condición visual. Es el elemento más importante, se puede decir, porque aquí está resumido, aquí está sintetizado esa condición de valor, esa condición de atributo que tiene el producto o el servicio. Y finalmente hablamos de la unión de los dos elementos, ¿no? Tanto el isotipo como el logotipo, al estar unidos, forman o configuran la marca. En neomarcas que están buscando posicionamiento en el mercado, se debe incluir el eslogan. Entonces, para resumir la clase del día de hoy, debemos tomar en cuenta que de la identidad de una empresa saldrán esos atributos, saldrán esos valores. Si es una empresa, si es un emprendimiento, un negocio, tendrá sus valores como identidad. Y si es un producto o un servicio, tendrá esos atributos. Y para que esté bien representado esta empresa, este emprendimiento, debe recurrir a esa vestimenta, reflejar su identidad a través de una vestimenta adecuada, que en este caso es la marca. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Saludos cordiales.